Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro webinar La comunicación agroalimentaria que viene, desde la agricultura protegida hasta el desarrollo sustentable. Les agradecemos mucho a nombre del licenciado Ricardo García Valderrama la participación en nuestro webinar. En esta ocasión contamos con la presentación de Hugo Castellano y Homero Ontiveros. Y muchísimas gracias por participar una vez más con nosotros. Gracias a ti. Hugo Castellano es consultor, asesor en gestiones de comunicación en organizaciones, periodista especializado en temas agropecuarios desde hace más de 20 años. Encargado de la gestión de comunicación institucional de CIVAC, Centro de Innovación, Validación y Tecnologías Agropecuarias y Agroindustriales, Jalisco, durante 2019. Columnista, conductor de programas de radio especializados y ponente en foros nacionales e internacionales en temas agropecuarios. Homero Ontiveros es director y fundador de AGTEC América, especialista en la difusión y promoción de tecnologías para la producción sustentable de cultivos de alto valor. Consejero y productor de marketing de contenido de varias compañías multinacionales del sector hortícola. Más de 20 años de experiencia dirigiendo medios de comunicación y eventos agrícolas, y consultor y representante de GreenTech en Norteamérica. Si les parece bien, entonces, Homero, les cedemos el control para que inicien su presentación. Claro que sí, Evelyn, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Homero, hola a todos, gracias a todo el equipo, a todas las empresas y organizaciones que han hecho posible este webinar. Me da muchísimo gusto, es un placer y creo que vamos a compartir una linda plática teniendo en cuenta la comunicación que viene para toda la actividad agroalimentaria, para todos los sectores y sectores preponderantes de la producción de alimentos en el mundo. Claro que sí, Hugo, vas a ver que sí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por darte el tiempo de acompañarnos en esta, más que presentación, charla con todos los participantes. Es Adelante, un gusto, Hugo. es un gusto. Bueno, yo quiero primero renovar el agradecimiento. Homero, muchísimas gracias por esta invitación que recibí hace ya un tiempo. Muchísimas gracias a North American, a todas las organizaciones que han participado en esta iniciativa de poder contar y de contar de una manera amplia, dinámica también, con algún tecnicismo, pero sin caer en demasiados tecnicismos y sí buscar el punto medio de entendimiento, de comprensión de lo que la comunicación agroalimentaria está llevando adelante, el escenario en el que se está moviendo actualmente y algo fundamental, porque estamos repletos de diagnósticos, mirar un poco hacia el futuro, un poco hacia 2021, que es el año que más podemos visualizar de una mejor manera, aún con una serie de elementos que todavía son una incógnita, fundamentalmente en el escenario sanitario global, que es complejo, en el escenario de la economía global, que también es complejo. Hoy se conoció el tema de la atención de los mercados internacionales sobre los eventuales estímulos financieros y monetarios de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hay mucha ansiedad para ver cómo va a ser el mundo para recomponerse en esa materia en términos estrictamente económicos, y con ello, ¿qué pasa con la actividad agroalimentaria? ¿Cómo la actividad agroalimentaria sale adelante y sigue y continúa en un escenario que evidentemente va a ser distinto? Este año ninguno de todos los que estamos participando lo va a olvidar. Ha dejado y va a dejar en la huella de cada uno una impronta, una idea y seguramente una historia para contar. Yo creo que la comunicación en ese sentido tiene mucho para ofrecer dentro de ese escenario tan complejo que tiene la actividad alimentaria, que una actividad como la agricultura protegida, por ejemplo, tiene para hacerse ver aún más, para hacer conocer los esfuerzos que hay detrás, las inversiones que ha habido, las expectativas que también se pueden dar en este sentido, y a partir de allí trabajar mucho en 2021. Vamos a la siguiente placa, por favor,
Homero. Bueno, esto es muy breve. Esto es un poquito de todo lo que he hecho. Yo les cuento, gracias a la presentación, mi trabajo en el periodismo agropecuario tiene más de 20 años. Yo, por el acento se habrán dado cuenta, no soy de México. Vivo en Jalisco, en México, desde hace más de 10 años. Soy de Argentina. Y en Argentina desde 1997 y hasta 2009, cuando me vine a vivir aquí, desarrollé periodismo agropecuario y aquí fundamentalmente me enfoqué en el asesoramiento de la comunicación en las organizaciones vinculadas a la actividad agroalimentaria. Escribo para diferentes medios, hago asesorías para organizaciones nacionales e internacionales, para el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, para el CIMIT, a donde estoy compartiendo con el equipo de divulgación experiencias, conocimientos y un poco la visión, esa visión global de los desafíos agroalimentarios que existen y los que vienen. Y en radio, bueno, para aquí, para México, para Panamá y para Argentina estoy permanentemente haciendo alguna columna informativa. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa hoy en el mundo con la comunicación? ¿Cómo se percibe la comunicación hoy en el mundo? Vamos a entrar a un ámbito muy genérico, muy amplio, para poder entender luego lo que hay detrás, acercándonos mucho más hacia lo que pasa en la actividad agroalimentaria y fundamentalmente en áreas que tienen un gran desarrollo y tienen mucho por decir, mucho por contar, mucho por hacer conocer, como por ejemplo la agricultura protegida. La comunicación hoy en el mundo está atravesando una verdadera crisis devenida, primero, de la situación provocada por un hecho sanitario. Segundo, porque ese hecho sanitario ha generado una situación social de aislamiento con diferentes regímenes alrededor del mundo que ha cambiado, ha modificado la forma de trabajar, pero también la forma de consumir información. Este webinar es solo un ejemplo de un mar de ejemplos de muchos de estos eventos que se han multiplicado a lo largo de los últimos 6 o 7 meses y que se han profundizado enormemente a partir precisamente de la necesidad de tener que estar al pendiente o conocer y reconocer el escenario actual de manera virtual. Hoy mucha más gente participa con estos formatos de este tipo de actividades, los puede escuchar, los puede ver, los puede seguir de otra manera, y la movilidad que plantea el escenario virtual de un webinar también da la posibilidad de seguir este tipo de actividades desde una casa, desde una oficina, desde un lugar a donde uno se encuentre, más allá del tema del aislamiento o no. El otro elemento para tener en cuenta dentro de la comunicación en el mundo hoy es que se están acelerando algunos procesos en la forma de comunicar, pero también en la forma de consumir la información. La mayoría de los analistas que conocen y siguen de cerca el tema de la comunicación en las organizaciones, en general, pero las orientadas a la actividad agroalimentaria, son conscientes de la necesidad de aprender, y la palabra aprensión aquí con la H en medio, y comprender mejor qué herramientas están disponibles, para qué sirven y cómo medir el impacto de lo que se dice. Pero hay, dentro de la comunicación, esto es muy importante, yo creo, Homero, que vas a coincidir conmigo en este sentido, una necesidad de reconocer, no solamente de medir, pero sí de reconocer, de observar de una manera diferente a quienes consumen información hoy. Cómo los consumidores de alimentos consumen también información vinculada a la actividad y a la cadena agroalimentaria en general. A veces... Totalmente, Hugo, nada más digo, para estar de acuerdo contigo, como en todo, así como lo mencionas en cómo consumimos alimento, también en cómo se consume la información, el mismo consumidor ha cambiado, ha evolucionado, ha crecido, y también es un cambio generacional. Entonces, el comunicador tiene que poder percibir todos estos aspectos para realmente entender su entorno y poder elaborar un mensaje preciso. Pero adelante. Yo creo que ahí está la clave, digamos, es la responsabilidad que nos toca a quienes estamos directamente involucrados en la comunicación. Pero a quien produce alimentos,
a quien les agrega valor, a quien les agrega la logística, a quien le ayuda en la cadena de comercialización o en las áreas de acceso. ¿Cuánta información les hace falta conocer para entender este nuevo escenario con estos nuevos públicos, con esta economía de bajo contacto? Pues la comunicación hoy está en esa transición de un mundo que venía a paso muy acelerado, ampliamente acelerado, que se despertó en enero con esta situación sanitaria y que ahora está cambiando. Actitudes a la hora de consumir, actitudes y formas y hábitos a la hora de desarrollar su tarea, de desarrollar su actividad, y una actitud diferente también a la hora de comprar un producto o de alimentarse. ¿Estamos ante consumidores más informados? Vamos a ir tratando de desentrañar algo de eso a lo largo de la presentación. La siguiente, por favor, Homero. En la actividad agroalimentaria, la comunicación tiene un papel preponderante hoy porque se supone que se sabe mucho, que el consumidor sabe mucho, pero en realidad no sabe demasiado. Y todavía, esto lo dicen diferentes estudios, lo he tenido como un dato muy presente en el trabajo de cómo perciben los públicos a la actividad agroalimentaria, la ven a veces un poco lejana y no la relacionan demasiado con lo que están consumiendo a la hora del desayuno, por ejemplo, o a la hora de la comida. Olvidan a veces los consumidores o no encuentran esa relación un poco más directa, más franca, más específica en la relación que existe entre lo que están a punto de comer y todo el trabajo, toda la inversión, toda la investigación y todo el desarrollo tecnológico que hay en la producción agroalimentaria. Hay todavía, también Homero, no sé si coincidirás conmigo, una visión algo romántica de lo que pasa en el campo, con el sol poniéndose o saliendo, el campo sembrado y el productor solo mirando. Claro, no todos lo ven de esa misma manera, hay mucha percepción en el público tal vez vinculada con esa imagen, con esa figura, pero hay, Homero, no me cabe duda, una serie de mensajes y de datos y de información que todavía hace falta hacer llegar de manera mucho más amplia y mucho más específica a muchos públicos, ¿verdad? Claro, claro, totalmente, y sobre todo ser un poquito más específico a al público que nos estamos dirigiendo, ¿no? Hay demasiada información disponible que te puedes perder en este mar de información y jamás puedes llegar a la gente que realmente te querías llegar, ¿no? Entonces, la segmentación es algo muy importante, saber realmente qué es lo que quieres comunicar y a quién. Y a partir de eso, entonces empezar a trabajar, ¿no? No cañonados al aire como se hacía antes. Así es, pero además ahí hay un trabajo, un trabajo de mucha relación, de mucho ida y vuelta con quienes producen, con quienes invierten en la actividad alimentaria. Yo he escuchado, Homero y auditorio, muchas veces a productores agropecuarios de diferente escala, también inversores vinculados en tecnologías relacionadas a la actividad agroalimentaria, decir, yo hago un montón de cosas y nadie se da cuenta, nadie lo tiene en cuenta, nadie lo conoce, o muy pocos relacionan lo que hago con lo que están consumiendo. Bueno, creo que en la comunicación en la actividad alimentaria hoy tiene como desafío central el lograr explicar de mejor manera todo lo que pasa en los diferentes eslabones y que, por ejemplo, en actividades como la agricultura de conservación o la agricultura protegida, hay elementos, hay factores, hay datos, hay historias que contar que son realmente importantes y que valen la pena para que conozcan quiénes producen, quienes están dentro de la cadena agroalimentaria de manera muy activa, pero también quienes consumen, quienes ven un poco lejanas esas realidades, pero necesitan saber y quieren saber qué es lo que pasa en el campo hoy, cómo se mueve y cómo se logra hacer llegar a la mesa un alimento. Siguiente placa. Los temas en la agenda son muchos y a partir de ahí la comunicación tiene una trascendencia enorme, es decir, lograr desarrollar estrategias específicas, desarrollar mensajes concretos, amplios, efectivos para cuestiones como la producción con sustentabilidad, agregar valor
desde la innovación, la calidad y la inocuidad post-COVID-19. Homero, vas a coincidir en esto seguramente conmigo. La inocuidad, la sanidad y la calidad agroalimentaria hoy son noticia, lo están siendo. Ha habido un problema en Alemania sanitario bastante interesante y muy significativo que ha interrumpido las exportaciones a China, en el caso pecuario. Creo que esta semana se hizo el primer embarque también pecuario desde Gran Bretaña a Estados Unidos, esto después de muchos años, cuando en 1996 por un tema sanitario también se había interrumpido. Es decir, la cuestión sanitaria, la cuestión de inocuidad, la cuestión de calidad en la producción de alimentos, creo que va a ser un post-COVID, va a ser un tema eje clave de seminarios, de congresos, de investigación, de labor en la comunicación, pero también en la producción. La adaptación productiva, comercial y digital, el nuevo escenario, la resiliencia, que es una palabra que se está utilizando mucho ahora y que es precisamente esa capacidad que tienen quienes producen de hacerlo en nuevos escenarios, con nuevas condiciones, con desafíos cambiantes que van más allá de una cuestión sanitaria y que tiene que ver, por ejemplo, con un tema muy puntual como el cambio climático. Seguir de cerca los pasos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están ahí, están presentes. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible involucran un compromiso de quien produce alimentos, de quien desarrolla los eslabones de la cadena productiva alimentaria, y ese compromiso tenemos que hacerlo llegar a 2030 de la mejor manera posible, conociendo los ODS, cada uno de los ODS, y trabajando con base en cada uno de ellos, desde la comunicación, desde la producción, desde la comercialización y desde las cadenas de suministro. También explicar un poco las diferencias que hay en ese sentido entre lo que ocurre con un sistema u otro, qué características tienen, qué beneficios reportan y hacer conocer para agregar aún más valor lo que se está produciendo. Contar historias de logros, de desafíos y tendencias. Hoy, hacerle comprender a nuevos públicos digitales, muy digitales, o a públicos de diferentes generaciones, lo que pasa en el campo y todo lo que constituye un desafío, un enorme reto, viene de la mano de historias. No es lo mismo, a lo mejor, una apreciación eminentemente técnica sobre las capacidades de la cubierta en la regulación de temperatura para determinados cultivos, que contar la historia de un grupo de innovadores que trabajan sobre agricultura protegida, que hicieron una inversión, que salieron a estudiar, a buscar una serie de elementos para poder desarrollar esa actividad y mostrar qué es, por ejemplo, la agricultura protegida. Mostrarlo con algunas imágenes y graficar de ese modo de qué se trata la agricultura protegida, o de qué hablamos cuando hablamos de agricultura protegida, o qué pasa con la poca remoción de la tierra cuando hablamos de un proceso sustentable en base a agricultura de conservación. Hacer conocer mediante historias a diferentes públicos hoy es una herramienta necesaria. Hay, como en el caso de Instagram, desarrollos que permiten una dinámica diferente, pero el periodismo tradicional, clásico, el de, por ejemplo, la reseña informativa, el de la crónica informativa, también pueden contar historias y pueden enriquecer ese panorama, esa percepción que tienen los públicos. En esto hay un trabajo de incorporación de contenidos a lo digital que me parece trascendental. Uno de ellos es Instagram, otros son los podcasts, otros son las interacciones, y creo que algunos recursos están presentes, siguen quedando, se van adaptando con la tecnología, pero igualmente son muy importantes. Un boletín, por ejemplo, Homero, creo que es clave para tener una periodicidad informativa y estar al tanto de lo que pasa y poder a partir de ahí tomar mejores decisiones, ¿verdad? Claro, y sobre todo en este de contar historias de logros, es muy importante el usuario final. ¿Cuál fue la experiencia del usuario? Claro. Porque el que yo hable de mí o el que alguien hable de mí son dos cosas muy diferentes. Y si un usuario que a la vez es una persona, no sé, respetada, reconocida en el ambiente de producción,
pues creo que tiene mucho más peso que yo te diga, mira qué bueno soy, ¿no? Entonces, el poder contar estas historias desde los ojos del usuario es algo muy importante. Sí, es importante y es necesario recrear esa habilidad en las nuevas generaciones de periodistas y de comunicadores que tienen la posibilidad, con muchas más herramientas de las que a lo mejor teníamos quienes hace 20 o 30 años empezamos en esto, de contar precisamente esas historias y de matizarlas con contenidos que incluso generen esa sensibilidad que los públicos nuevos necesitan. Vamos a la siguiente placa. ¿Cuáles son las claves de la comunicación 2020-2025? ¿Por qué lo puse en estos términos, Homero y auditorio? Porque creo que no podemos ir hoy con el escenario que tenemos, mucho más allá. Hay que tener en cuenta para los próximos 5 años algunos elementos, hay que saber ponderarlos, trabajar sobre ellos muy fuertemente, pero 2020 ha sido un año disruptivo en todos los sentidos, en todos los ámbitos, desde lo sanitario, lo económico, lo cultural, lo educativo, la comunicación, la cultura agrícola, todo ha tenido una disrupción verdaderamente fenomenal que todavía estamos digiriendo, que todavía estamos tratando de comprender. Entonces, ¿cuáles son las claves de comunicación 2020-2025? Vamos a la siguiente placa. Las claves, yo las resumí mucho. Hay, por supuesto, una serie enorme de otros elementos que pueden afianzar, mejorar la comunicación agroalimentaria y revalorizar el papel de los innovadores, de los productores, de los comercializadores. La gestión de vínculos es esencial. Hoy la vinculación pública y privada son centrales y esenciales. La vinculación entre productores contando sus propias experiencias bajo un desarrollo de comunicación interna también es central. La posibilidad de llegar a nuevos públicos y lograr esa vinculación es sumamente importante. Capturar esa curiosidad de nuevas audiencias es un elemento central que vale la pena tener en cuenta y desarrollar. También la capacidad de adaptación. No es lo mismo la comunicación, ni lo será en los próximos 5 años que lo que fue hasta hace unos meses, y eso tenemos que internalizarlo, tenemos que vencer los miedos que a veces surgen a partir del uso de las tecnologías. Cuando los que nos sentamos tenemos que abrir caminos sobre nuevas aplicaciones o nuevos desarrollos. También la creatividad. Aquí me quiero centrar en esto porque creo que lo habíamos dialogado, Homero, previamente, y es no cortar, sino fortalecer la creatividad más allá de las métricas. Las métricas dan muchísima información, son una fuente de datos verdaderamente enorme que permiten tomar decisiones a quienes tienen que hablar de un producto o a quienes tienen que desarrollar un producto. Pero también en la creatividad descansa la posibilidad de lograr mensajes cautivantes, lograr mensajes innovadores, lograr mensajes que generen entusiasmo y que inviten al consumidor a conocer más, pero también a otros innovadores a seguir aportando innovaciones desde sus áreas para contribuir a la calidad alimentaria. La identificación y la valorización de los intangibles. Aquí también hay un elemento para ponderar y mucho que es la calidad de un mensaje. Un mensaje hoy puede dar mucha prosperidad y también mucho desarrollo a un emprendimiento en un lugar determinado, adentro de un lugar de agricultura protegida, por ejemplo, si el mensaje es efectivo y si cumple con algunas líneas efectivas que hagan conocer y hagan llegar esa realidad a diferentes públicos. Y también la anticipación. Pensar un poco cómo va a ser el año que viene, sin distraer demasiado la mirada en todos los números, en todas las cifras, en todos los diagnósticos que ha dejado este 2020 para aprender, por supuesto, a partir de ello, pero con la mirada muy atenta desde la comunicación, hablando con los productores, hablando con los innovadores, hablando con los inversores y planteándoles lo que significa mirar un poco más adelante. Esto que se ha comentado, Homero y auditorio, en los últimos meses, en las últimas semanas, de la economía del bajo contacto. ¿Qué tanto puede cambiar el mensaje de lo que se hace a nivel agroalimentario, esa nueva realidad de una economía de bajo contacto? ¿Puede cambiar mucho? ¿Puede cambiar poco? Bueno, hay un trabajo ahí importante por hacer y por desarrollar
en ese sentido. La anticipación creo que puede jugar un papel realmente importante, realmente trascendente para poder, en una perspectiva, desarrollar luego estrategias. Yo siempre digo que primero hay que analizar el panorama, mirar un poco al horizonte y después, a partir de ahí, desarrollar una estrategia de comunicación o una estrategia de producción, Homero. Vamos a la placa siguiente. Bueno, aquí Homero me va a ayudar. ¿Qué hay que saber y qué es importante contar hoy de la actividad agroalimentaria en general o de la agricultura protegida en particular? ¿Qué hay que saber? ¿Qué deberían saber los nuevos públicos? ¿Los que están muy en conocimiento del tema o los que no conocen prácticamente nada? Y esta foto que ustedes están viendo ahí no la han visto nunca y no la conocen. ¿Qué hay que saber? ¿Qué es prioritario saber? ¿Y qué es importante contar? Aquí también hay una digresión que quiero hacer antes de que Homero nos comparta algún dato seguramente relevante sobre esto o interesante, sobre lo urgente y lo importante. Hay muchas urgencias dentro de la comunicación agroalimentaria hoy que necesitan plantear y poner el foco los desafíos de la actividad. Pero hay cosas importantes también para contar que tienen que ver con aspectos que nosotros hablamos de manera casi permanente con nuestros clientes o con la gente que desarrolla algún tipo de innovación agroalimentaria, pero que para muchos públicos son datos desconocidos o poco conocidos o pocos explorados, Homero. Hay mucho lenguaje técnico dando vuelta, pero también mucha exploración general, temática, que hace falta desarrollar, ¿verdad? Sí, mira, yo creo que yo lo veo de una manera muy simple. Lo que hay que saber es realmente tener un entendimiento del crecimiento de nuestra población, la escasez de agua, la escasez de recursos, qué es lo que realmente debemos de hacer, por qué la tecnología, por qué la implementación de la tecnología en el campo es ahorita primordial, por qué el campo se está convirtiendo de ser negocios familiares a ser un punto de inversión, por qué hay tantas compañías AgTech que se han generado en los últimos años. Eso es lo que hay que saber, que es para dónde estamos creciendo y cuáles son realmente las necesidades del campo en general y del planeta en general. Lo que es importante contar ahorita es, si tienes un buen entendimiento de realmente qué es lo que necesitamos, entonces ya te puedes enfocar en cómo tú aportas a eso, a la solución de esos problemas. Y si tienes bien entendido de cómo puedes tú aportar, ser parte de la solución a todos estos problemas que realmente si no producimos de una manera más eficiente, no va a haber otra manera de seguir adelante. Entonces, si puedes tener muy en claro eso, entonces ya te puedes suponer estructurar cómo voy a realmente platicar mi historia, en qué me voy a enfocar y qué es lo que realmente debo contar. Bueno, a lo mejor esa plática también podríamos haberla llamado, Homero, ¿sabemos lo que son las AgTech? Por ejemplo, tal vez surja la posibilidad o la necesidad de que recuperemos esa información y empecemos desde la base, desde cero, para entender un poco el recorrido histórico, el presente y también poder adivinar, y si se me permite la palabra adivinar el futuro, y adivinar no de manera libre, sino responsable, porque hay muchas cosas que no sabemos hoy y que el 2021 nos depara como una verdadera sorpresa. Vamos a la siguiente placa. Bueno, ejes temáticos, un poco lo que hablaba Homero, entorno digital, consumidor nuevo, esta tecnología agrícola, las inversiones que se están haciendo, los resultados que se han obtenido, todo lo que la tecnología permite recolectar en materia de datos, la cultura del dato como un elemento central, como un elemento de valor para la producción, es un elemento clave. Y el consumidor nuevo entra dentro de este formato, de este esquema, de este escenario, porque el consumidor ha cambiado, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero también ha tenido un cambio, yo creo que muy particular a partir de la situación que se está viviendo hoy por hoy en el mundo. Después de las restricciones, después de las cuarentenas, después de la sana distancia, después de la discontinuidad de muchas actividades humanas, el consumidor está prefiriendo moverse poco,
trabajar más en la adquisición digital, pero también conocer tiene más tiempo para hacerlo y tiene más oportunidades para observarlo, qué es cada producción, qué es lo que consume, qué es lo que quiere consumir y cómo puede modificar a partir de esos consumos su conducta o sus hábitos alimentarios. Esta situación es enormemente desafiante porque más o menos todos teníamos una idea de cómo el mundo venía consumiendo en los últimos años. Ha habido una disrupción y este cambio obliga a repensar, a reorientar, a resignificar también un elemento muy importante que no puede estar ausente en esta plática, Homero, auditorio, que es la cultura alimentaria. Cómo nos estamos alimentando, qué características tienen los productos que consumimos y cómo esa contribución de la que muy puntualmente hablaba Homero ayuda a evolucionar a la actividad agroalimentaria a partir de esa innovación, de ese conocimiento y esa inversión. Próxima placa, por favor. Bueno, lo que decíamos, el conectar conocimiento para más públicos. Esto que ubiqué aquí en esta placa puede parecerle, alguno debería estar sonriendo y diciendo, bueno, no está diciendo una gran novedad, pero es algo muy importante para tenerlo muy en cuenta. Lo quise ubicar dentro de la presentación porque creo que hay quienes todavía están esperando la nueva normalidad de la que se ha hablado en muchos lugares del mundo, que está esperando todavía que se desarrolle más el desescalamiento, como se le dice en España o en parte de Europa. El mundo ya cambió. El mundo cambió entre febrero y marzo de este año, cuando muchas actividades globales dejaron de hacerse, se interrumpieron y los seres humanos en casa tuvimos que aprender a pensar lo que veníamos haciendo, a ver si valía la pena correr tanto y a leer un poco más y a orientarnos un poco más para prepararnos para ese nuevo mundo que ya, insisto, cambió. Eso también hay que saber comunicarlo. ¿Cómo cambió el mundo? A partir de qué escenario o de qué situación estamos empezando a desarrollar esa nueva comunicación y fundamentalmente cómo la actividad agroalimentaria, cómo las tecnologías vinculadas a la actividad agroalimentaria pueden ayudar, pueden mejorar y pueden darnos una calidad alimentaria que seguramente como consumidores vamos a estar requiriendo de manera mucho más amplia. Siguiente, por favor. Hay un nuevo mundo, también hay una nueva perspectiva de la comunicación en las organizaciones y aquí también en esta placa hay un elemento relevante, central, clave, que es lo que queremos decir y cómo lo vamos a decir, porque hay mucho por decir. Una cosa es contar la generalidad de estos desafíos de los que hablaba yo hace un ratito, pero otra cosa es contar, por ejemplo, y Homero aquí me puede ayudar mucho, realidades de cómo innovadores, jóvenes, no tan jóvenes, con ganas de emprender, le aplican mucha tecnología a la agricultura y la hacen desarrollar de una manera impensada hasta hace solo unos años. Homero, te ha tocado ver, me imagino, un montón de situaciones que no tenías previsto ni siquiera imaginar hace 4 o 5 años en inversión en tecnología vinculada a la agricultura. Sí, totalmente. Y eso que, pues volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente es importante decir, ¿no? Porque sí te tienes que sentar un rato y ver, una cosa es lo que yo quiero decir, si quiero hablar de mí, de mis productos, pero otra cosa es lo que quizás la gente le gustaría escuchar, y si no tienes bien entendido qué es lo que la gente quiere saber de ti, de tu empresa, ahí estás perdido, ¿no? Entonces tiene que haber una congruencia muy grande entre el mensaje que yo quiero transmitir y conocer qué es lo que realmente está queriendo buscar, lo que la gente está buscando, ¿no? Ahorita hay una tendencia muy grande, crecimiento de 50-60% al año de lo que es el marketing de contenido, ¿no? No quiero saber tu producto y las características, no, quiero que me hables de una historia, quiero que me digas el background, quiero que me lleves de la mano y me platiques la historia de por qué esto puede ser mejor que no, quién lo usó, de dónde viene el desarrollo, pero nada más, como te digo, ya no es nada más es el branding, sino necesitas ir un poco más allá. La competencia es muy grande, hay muchas cosas, muchas personas que están haciendo cosas muy diferentes
y necesitas llevar un poquito más de la gente de la mano, que te conozca mejor y que te entienda mejor. Homero, ¿el branding para ti, desde tu perspectiva, terminó? No ha terminado, porque, por ejemplo, no ha terminado porque una vez que llegas tú a ese punto en donde eres un Coca-Cola, bueno, no, es como decían, oye, si ya está el avión volando, pues no lo debes de apagar, ¿no? O sea, Claro. no debes de apagar, el branding continúa, pero también como eres Coca-Cola, sigues haciendo otras actividades que te mantienen en esa posición, ¿no? Bueno, ahí entonces se ajusta esto a lo que dice la placa. Hay mucho por decir, pero hay que buscar la manera de cómo decirlo, volviendo un poco los pasos a algunas placas anteriores, y ahí es donde hay que hacer la apuesta y hay que entender también efectivamente qué es lo que los públicos quieren escuchar o qué es lo que necesitan escuchar. La palabra quieren a lo mejor me hace un poco de ruido mero, pero creo que los públicos necesitan escuchar más que querer, porque necesitan una orientación fundamentalmente en el conocimiento. Yo no sé cuánta gente conoce, por ejemplo, todos los desarrollos y todas las tecnologías que están directamente asociadas a la actividad agroalimentaria, como por ejemplo un teléfono móvil hoy ayuda y mucho a la actividad agroalimentaria alrededor del mundo. No pensemos solamente en un dron, pensemos simplemente en un teléfono que hoy está brindando y está dando la posibilidad de recolectar y de agrupar un montón de datos que pueden ayudar mucho en esa cultura alimentaria. Todos esos datos tienen un mensaje implícito. Hay que descubrirlo, hay que desentrañarlo, hay que lograr conectarlo con los diferentes públicos y hay que desarrollarlo. Esa es la misión que tenemos, pero esa es una misión también en la que tienen que trabajar quienes están directamente enfocados en la producción y en la innovación y en la tecnología del sector agroalimentario. La siguiente. Bueno, aquí están los ejes de la comunicación. Esta placa está tomada de otro trabajo que yo desarrollé y es poner un poco en figuras muy simples algunos procesos que hoy son clave y son esenciales para poder comunicar bien. La identificación. Platicando con un productor, con un investigador, con un innovador, se pueden conocer muchas cosas. Se pueden tomar tal vez muchísimas noticias, muchísimos datos de enorme relevancia que hay que construir, por supuesto, en la forma de un relato, en la forma de una descripción, de una crónica periodística, en la forma de un podcast, por ejemplo. Esa identificación informativa hoy es clave. Hacer ver lo trascendente, lo que realmente es trascendente, lo que realmente es importante y lo que realmente es innovador o lo que sobresale, si nos remitimos al purismo de lo que significa noticia, la palabra noticia desde su raíz latina. Después, el concepto creativo, cómo con toda esa información que uno a veces captura de manera incluso involuntaria, platicando, insisto, con un productor agrícola, con un productor pecuario, con un innovador que está trabajando en el campo o está a cientos de kilómetros del campo, pero está trabajando para el campo, con una persona que está involucrada en mejorar los procesos de la cadena de suministro, cómo a través de un concepto y un desarrollo creativo se puede contar esa historia y hacerla llegar de mejor manera. Y después la gestión, el trabajo que nos toca a quienes estamos en la comunicación todos los días. Darle periodicidad. La palabra periódico tiene que ver justamente con una continuidad en un hacer. El primer periódico se editó con ese formato, es decir, salía todos los días a una determinada hora en el Reino Unido hace muchísimos años, en 1700 y algo, y esa periodicidad marcó una cultura de la noticia que es tener cada tanto una información nueva, un dato nuevo. Hoy, las tecnologías de la información y la comunicación nos mantienen permanentemente informados e incluso sobreinformados. Vuelvo al principio, la identificación informativa allí es clave para hacer sobresalir o para hacer notar lo que realmente es relevante, lo que realmente es importante y lo que los públicos necesitan, quieren y merecen escuchar. La próxima placa. Bueno, esa la tomé de LinkedIn y simplemente es muy representativa.
me imagino que Homero cuando la vio se habrá sonreído, habrá dicho, efectivamente, esto es así, tenía que aparecer. La comunicación aparece como una de las habilidades más importantes a desarrollar en los negocios, en la actividad empresarial en general, en la actividad agroindustrial y agrocomercial en general. El liderazgo también es importante hoy, el tema de los proyectos, del manejo de proyectos es importante, pero todo está aunado a una buena comunicación. Una comunicación efectiva que permita saber escuchar, saber decir y entender fundamentalmente lo que se está diciendo. Siguiente placa. Esta la tomé hace muy poquitos días del sitio en Twitter del Foro Económico Mundial, que tiene también incrustado el tema de la comunicación y el desarrollo colaborativo, que es lo que están buscando quienes emplean a gente, que quienes se desarrollen en determinados puestos, en determinadas responsabilidades, tengan una comunicación fluida, poder contar lo que están haciendo, cómo lo hacen, de qué manera y para qué lo hacen. Esto no está escindido de la actividad agroalimentaria y creo que es central incluso la actividad agroalimentaria, que quien produce pueda contar y pueda reseñar de mejor manera lo que hace para poner en valor, y quien está consumiendo tenga la información adecuada en ese sentido. Siguiente. Esos son datos. Los invernaderos, los túneles platificados, la casa de sombra con los controles de clima y sistema de riego son un ejemplo de cultivos cubiertos o protegidos de factores como la luz, la temperatura, viento, granizo, factores meteorológicos, ¿no? Y plagas también, otro gran tema del que hay que hablar y mucho, porque la gente común, y hablo de gente común, gente que no está vinculada a la actividad alimentaria, no tiene muy en cuenta, y es un enorme desafío. Esto es lo que le permite a la agricultura llamada protegida, de ambientes controlados, mejorar capacidades, mejorar producción, generar inversión, y es un dato. Es un dato o un conjunto de datos que le permiten tener a los consumidores y a gente que no está directamente vinculada con la actividad, conocer mejor y valorar mejor qué es lo que se hace y un poco a qué se refiere, en este caso, la agricultura protegida. La siguiente. Otro dato, este es específicamente estadístico y numérico, 3.4 millones de hectáreas sembradas bajo esquemas de agricultura protegida. La cifra no es menor, el dato es muy gráfico respecto de un avance, de un crecimiento que puede ser sostenido mirando hacia adelante, y de una representación gráfica que da a públicos no directamente involucrados una idea de magnitud, la cantidad de hectáreas en millones que están sembradas bajo esquemas de agricultura protegida. Siguiente. ¿Qué es importante decir y por qué? Aunque parezca redundante esta placa, la conecto directamente con las dos anteriores. ¿Son importantes los datos que mencioné en las placas anteriores? Para muchos de ustedes que están siguiendo, y les agradezco de paso anticipadamente la voluntad de estos minutos que nos están regalando, tal vez los datos no son demasiado relevantes porque los escuchan muchas veces o los han tenido que mencionar en más de una oportunidad. Pero recuerden una cosa, no todos están directamente involucrados en esta actividad y merecen conocer esas 2 o 3 precisiones que hablan de trabajo, de esfuerzo, de ciencia, de innovación, de inversión, de economía y de producción alimentaria. Y de un elemento que está dando vueltas por ahí, que es el cambio climático, que también incide y mucho en las decisiones que se toman para sembrar y para saber cómo sembrar y para también saber cómo cosechar. Siguiente. Esas son algunas ideas con las que a lo mejor Homero esté o no de acuerdo, pero las junté en una placa y vale la pena plantearlas, Homero, porque no son máximas, no son verdades absolutas,
pero por lo menos creo que vale la pena tenerlas en cuenta para discutirlas o para ampliar un poco el rango de observación sobre esto. Las redes tienen una enorme relevancia, pero no lo son todo. Identificar el mensaje es la clave. Podemos tener 20 redes dando vueltas, pero necesitamos un mensaje que unifique todo ese trabajo o esa gestión de redes. Pensar en diversos públicos ayuda a diseñar los mensajes. Cuando uno piensa bueno, voy a utilizar un término muy antiguo o una frase muy antigua, cuando uno se pone en los zapatos de alguien diametralmente opuesto a uno o al lugar que le toca a uno estar, la elaboración del mensaje puede cambiar sustancialmente. Que las métricas no ahoguen la creatividad, que la métrica nos permita tener el camino, observarlo, seguirlo, pero que eso no sé si utilizar este término, pero que eso no dinamite la capacidad creativa que tenemos y que podemos desarrollar los seres humanos, los que estamos en la comunicación. La actividad agroalimentaria involucra muchas realidades y contarlas enriquece el conocimiento social, impulsa la perspectiva económica y contribuye a desarrollar innovación. Es decir, el campo no es una sola cosa, la actividad agroalimentaria no es una sola cosa. Son muchas realidades, son muchas historias y son muchos criterios para tener en cuenta. Siguiente. El agro es muchas cosas: producción de alimentos, trabajo, innovación, calidad, lo decía hace un ratito. El consumidor aún percibe algo lejano al campo y la actividad alimentaria. Hoy la clave es lograr diferenciar dato, noticia e información. Cuidado, puede parecer lo mismo, pero el dato es una cosa, la noticia es otra y la información es otra. Un proceso de identificación clave en la comunicación de hoy para contar lo que pasa en las AgTech, por ejemplo, o en los desarrollos de innovación agroalimentarios. El conocimiento es un campo muy amplio: el científico, el tecnológico, el profesional y también el conocimiento general de las cosas. ¿Cómo crece la planta? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué tecnología utilizo para desarrollar mejor esa producción? Son cosas importantes para contar. Siguiente. Elegí esa imagen que es un poco la síntesis de lo que hemos venido hablando con Homero. Contar con una comunicación efectiva toda la agricultura que hay detrás de lo que consumimos. ¿Cuánta agricultura hay en este platillo que ustedes están viendo ahora? ¿Cuánto porcentaje de agricultura, de desarrollo, cuánto suelo, cuánta inversión, cuánta tecnología hay en la imagen que ustedes están viendo en este momento? Les puedo asegurar que muchas. Podríamos hacer un trabajo científico y técnico para determinar exactamente cuánta agricultura hay en una ensalada, en una muy rica ensalada. Ese es el punto de partida, me parece a mí central, Homero, para empezar a redefinir, rediseñar y revalorizar también el valor, perdón por la redundancia, y el poder que tiene la comunicación a la hora del desarrollo agroalimentario en México y en cualquier latitud, en cualquier parte del mundo. Claro, totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Se nos está acabando un poquito el tiempo. No sé si tengas algún otro Simplemente comentario. la última placa, que creo que es la que sigue, agradecerles el tiempo, el interés y la iniciativa a todos. Muchísimas gracias. Estamos abiertos a las preguntas si es que en algo podemos ser útiles. Claro que sí, y nada más un último comentario de mi parte, que concordamos en muchas cosas, diferimos en algunas. Creo yo que dentro de todo este mar de comunicación y sobre todo pues con todos los medios electrónicos, las redes sociales y todo lo que hay mucha información y hay mucho ruido. Entonces el poder realmente identificar el mensaje cada vez es más difícil. La gente tiene solamente un tiempo determinado que te va a dar para escucharte, ¿no? Para ver qué tipo de mensaje traes. Y entonces en la parte del diseño del mensaje, esto es algo muy importante, porque la atención que te van a dar va a ser limitada. Entonces, ¿qué realmente es lo que quieres comunicar?
para poder enganchar y para que te puedan escuchar, ¿no? Para que puedas realmente navegar entre todo el ruido que hay y poder llegar al mercado objetivo que quieres, ¿no? Y con un mensaje pensado, no nada más llegar y, ¿ahora qué hago, no? Sí, tiene que haber una estrategia para llegar al punto que quieres, y una vez que llegas al punto que quieres, tiene que haber una estrategia de seguimiento, ¿no? Así es. Son unos mensajes de aquí, pero por aquí nos llegó una pregunta, Hugo, y creo que esto más bien, esta sí es para ti. A ver. O sea, porque es como más bien como una opinión, creo yo. Dice, la comunicación en el sector agroalimentario sigue cayendo, o hemos de lograr estabilizarla, o bien esperemos que caiga más para el 2021. No, no creo que caiga, ¿eh? No creo que caiga. Voy a ser muy sintético en la respuesta. Hay que reorganizarla. Reorganizarla a partir de conceptos como el que mencionaba Homero, identificar el mensaje, saber qué decir para capturar a nuevos públicos. Hay que reorganizar la comunicación, hay mucho por decir. Tenemos que organizar y generar una estrategia para poder decir todo lo que la actividad alimentaria tiene por decir. Exactamente, concuerdo mucho contigo, y así como lo hemos platicado antes, en esta actividad hay demasiadas historias y hay mucho que decir, nada más es cuestión de organizar la información y Exacto. poderla canalizar de una manera general a lo específico, ¿no? Así es. Así es. De todas maneras, creo que el tema no se agota en esto. Seguramente habrá oportunidad de identificar algunos puntos específicos, Homero, que Claro vale que la sí. pena tener en cuenta para poder reorganizar esa comunicación de lo que hablábamos hace un ratito. Y para que de ninguna manera no dejemos caer la comunicación, sino al contrario, la impulsemos, la vayamos enriqueciendo y le vayamos dando todo el contenido que a lo mejor hasta ahora había pasado desapercibido, pero que a partir de esta nueva instancia, de esta nueva situación global, es importante tener en cuenta. Aquí vamos a... Hugo tiene, pues lamentablemente tiene otros compromisos, tiene laborales. Al parecer a Evelyn se le cayó su conexión de internet. Okay. Pero de cualquier manera, número uno, les agradecemos mucho la asistencia a esta charla. Tanto Hugo como yo estamos a sus órdenes. Estoy seguro que Evelyn, North American Greenhouses, esta alianza que tenemos, les pueden pasar nuestros datos para cualquier otra pregunta de seguimiento. Y pues también quisiéramos agradecerle a todas las empresas que nos han ayudado a patrocinar estos webinars, que nos han ayudado a promocionarlos. Número uno, North American Greenhouses, que es quien tomó la iniciativa de organizar esta serie de webinars. Estas fuertes asociaciones, AMPAC, Neverris, que siempre están impulsando este tipo de eventos. Consejo Nacional Agropecuario. Gracias. Y otros destacados proveedores de insumos agrícolas de la industria, textiles agrícolas de acero, Pascal, Netafim, LB White, Albaplast, North America's, esta es la distribuidora, Alianza Pupusa, un servidor de Actec America. Les damos las gracias y pues esperamos verlos próximamente. Cuando los vea, por favor, salúdenos. Por supuesto, será un gusto estar en contacto con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Homero. Muchísimas gracias a North American, a todas las empresas que han hecho posible este webinar. Y creo que no va a ser el único. Creo que va a haber más y vamos a definir algunos temas que realmente son relevantes. Muchísimas gracias a todos, de verdad, de todo corazón. Estamos a las órdenes. Homero, a ti un agradecimiento muy especial por poder compartir esta plática. Claro que sí, Hugo. Muchas gracias y muchas gracias a todos por participar.